Hay sitios que no aparecen en los mapas, porque no son lugares físicos. Son espacios que existen en nuestra mente y corazón, pensamientos, recuerdos y sentimientos. Carl Jung, un psicólogo muy importante, nos habló sobre esos lugares internos que pueden dañarnos sin que nos demos cuenta. No son solo malos hábitos, sino partes de nosotros que pueden hacer que perdamos el control y la paz. Jung decía que el sufrimiento a veces nos ayuda a crecer, pero también hay momentos en que el dolor solo nos destruye y no nos deja avanzar. Por eso, hoy quiero contarte sobre 7 lugares donde nuestra alma nunca debe quedarse, según Jung. El primero es el lugar de la negación. Es cuando no queremos ver ciertas partes de nosotros mismos, como la ira, los celos, los miedos o incluso cosas buenas que no reconocemos. Jung decía que mientras no hagamos consciente lo que está oculto en nuestro interior, eso nos controlará sin que lo sepamos, y creeremos que no podemos cambiar. Aceptar nuestra sombra, que es todo eso que escondemos, es el primer paso para sanar y ser libres de verdad. No es intrínsecamente malo, es simplemente desconocido. La negación, por tanto, no es solo un rechazo a afrontar las verdades externas. Es un rechazo de partes de nosotros mismos que resultan incómodas, vergonzosas o peligrosas. Y cuando negamos la sombra, sin saberlo, nos convertimos en su marioneta. Actuamos de manera pasivo-agresiva. Saboteamos nuestras propias relaciones. Proyectamos nuestros defectos en los demás o atacamos con una intensidad emocional que no entendemos. Esto es lo que Jung quiso decir cuando afirmó que el inconsciente dirigirá tu vida. Seguirás encontrando los mismos patrones, los mismos desamores, los mismos fracasos, no porque el mundo esté en tu contra, sino porque tu sombra te está guiando ciegamente. Vivir en la negación es construir una casa de espejos donde ves versiones distorsionadas de todos, pero nunca te ves a ti mismo. Crees que el mundo está lleno de personas tóxicas cuando en realidad estás recreando heridas no curadas. Culpas a otros por tus fracasos, sin darte cuenta de que has entregado tu poder a una parte de ti que te niegas a confrontar. Lo que hace que la negación sea especialmente peligrosa es que parece segura. Nos decimos que mirar hacia adentro es perder el control, derrumbarse, desmoronarse. Pero Jung cree lo contrario, que enfrentar la sombra es el comienzo del verdadero control, la verdadera fuerza y la verdadera curación. Cuando integras tu sombra, dejas de ser manipulado por tu inconsciente. Ya no estallas en ira por cosas pequeñas. Ya no persigues a personas que no te aman. Ya no sientes la necesidad de complacer a todos ni de esconderte detrás de una máscara. En cambio, te vuelves completo, no perfecto, sino real, humano, arraigado y consciente de ti mismo. Jung llamó a este proceso individuación, la integración de las partes conscientes e inconscientes de la psique en un yo unificado. Y comienza con valentía, el coraje de admitir que no eres tan agradable, tan pacífico o tan ordenado como pretendes ser. Así que cuando sientas celos, no lo niegues. Pregunte por qué. Cuando sientas odio, no lo disfraces con falsa bondad. Rastrearlo hasta sus raíces. Cuando sientas rabia, no la reprimas hasta que explote. Escucha lo que está tratando de decirte. Porque la sombra que se ve ya no tiene el control, sino la sombra que se ignora. Espera. Él observa y eventualmente actuará a tu favor y en tu contra. No construyas tu hogar en la negación. No exilies tu verdad. Entra al sótano de tu alma. Desempolva las partes que has enterrado y háblales, no para avergonzarlas, sino para comprenderlas. Solo entonces dejas de vivir tu destino y comienzas a vivir tu verdad. 2. El pantano del resentimiento, donde el dolor nunca se transforma. Carl Jung creía que el sufrimiento,
Cuando se examina conscientemente, puede conducir a una transformación profunda, pero cuando el sufrimiento se entierra, se niega o se repite sin reflexión, se transforma en algo más oscuro. Resentimiento. El resentimiento es un dolor que se ha convertido en veneno. Es la historia que nos seguimos contando a nosotros mismos sobre cómo nos hicieron daño, nos traicionaron, nos olvidaron y no nos amaron. Se alimenta de la repetición. Y como en un pantano, cuanto más tiempo permanecemos en él, más difícil resulta moverse. Todo se vuelve más pesado, más lento, estancado. Vivir aquí es llevar viejas heridas como identidad. Es posible que te encuentres diciendo cosas como «esto siempre me pasa», o «la gente nunca cambia», o «algún día se arrepentirá de cómo me trató». En ese momento, no estás sanando. Esperas que tu dolor te justifique. Pero el resentimiento nunca castiga a quien te hizo daño. Te castiga. Empiezas a cerrarte, a confiar menos, a amar con sospecha. Incluso es posible que te conviertas en la misma cosa que tanto resentías. Amargo, frío, cruel. La víctima se convierte en el espejo del agresor. Jung enseñó que así es como la sombra se infiltra, convenciéndote de que tu dolor te hace justo y, por lo tanto, tu ira es sagrada. Pero en verdad, la ira no examinada se convierte en una cadena. En la psicología de Jung, el perdón no consiste en dejar libre a alguien. Se trata de romper esa cadena. Es un acto radical de recuperar tu energía del pasado. Significa decir, esto sucedió, me dolió, pero no dejaré que determine el resto de mi vida. Transformar el dolor no significa olvidarlo. Se trata de darle significado, encontrar la lección, la fuerza, el límite que te enseñó a mantener. Jung llamó a esto alquimia de la psique, convertir el plomo emocional en oro. Entonces, si te sientes resentido, haz una pausa y pregúntate, ¿estoy alimentando esto o liberándome de ello? Porque el pantano siempre te ofrecerá un lugar donde tumbarte. Pero no confundas esa quietud con paz. 3. La prisión de la culpa y la vergüenza donde el yo es condenado. Hay una diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa dice, cometí un error. La vergüenza dice, yo soy el error. Jung veía la vergüenza como uno de los estados emocionales más peligrosos, no porque sea dramático, sino porque es silencioso. Se esconde en los rincones de la psique, susurrando que no eres digno de ser amado y que no tienes solución. Las personas que habitan en esta prisión interior a menudo parecen funcionales. Trabajan duro, sonríen en público, consiguen el éxito, pero en su interior llevan una creencia silenciosa de que están fundamentalmente rotos. Ningún logro parece suficiente. Ningún amor se siente merecido. Ningún perdón, ni siquiera el de los demás, penetra el muro que han construido en su interior. Esta es la tragedia de la vergüenza. No solo te hace sentir mal, te desconecta de tu propia alma. Te dice que debes convertirte en otra persona para ser aceptable, incluso para ti mismo. Jung creía que la verdadera curación no comienza con la perfección, sino con la autoaceptación. No alentaba la indulgencia ni la mala conducta, pero advertía contra el autocastigo eterno. La psique necesita espacio para evolucionar. No puede hacer eso en una célula de autojuicio constante. Permanecer en la culpa más allá de su lección no es noble. Es autodestructivo. El verdadero remordimiento conduce al crecimiento, a la reparación, a la responsabilidad. Pero la vergüenza persistente e inflexible, conduce a la parálisis. Y entonces, Jung nos invita a confrontar a nuestro juez interno, a preguntarnos, ¿de quién es esta voz? Donde aprendí que el amor hay que ganarlo, que no me basta tal como soy. A menudo esta vergüenza se plantó en la infancia, en la religión, en el trauma, en la comparación.
y aún así lo llevamos como ley. Pero hoy puedes elegir comenzar a abrir la puerta de esa prisión, no borrando el pasado, sino negándote a dejar que defina tu valor. Tus errores no son tu identidad. Tu pasado no es tu destino. El alma nunca estuvo destinada a vivir en condenación. Su hogar natural es el crecimiento, no la culpa. Libertad, no miedo. Autorrespeto, no autorrechazo. Y si quieres sanar, debes estar dispuesto a mirarte en el espejo, no para encontrar defectos, sino para ofrecer compasión. Como enseñó Jung, solo aceptando la totalidad de nuestro ser, luz y sombra, podremos llegar a estar verdaderamente completos. El teatro de la persona, donde se abandona la autenticidad. Carl Jung introdujo el concepto de persona, la máscara social que usamos para navegar por el mundo. Es la versión de nosotros mismos que presentamos para ser aceptados, admirados o protegidos. Pero si bien la personalidad es necesaria para funcionar en sociedad, habitarla es perderse. El teatro de la persona es el lugar donde la performance se convierte en identidad. Empiezas con una máscara y luego olvidas que es una máscara. Sonríes cuando quieres llorar. Estás de acuerdo cuando tu alma protesta. Te vistes, hablas y te comportas no para expresarte, sino para mantener la aprobación. Y poco a poco, sin darte cuenta, te desvaneces. Tu verdadero yo, tus deseos, tu dolor, tu creatividad, tu caos, son empujados al inconsciente. Te conviertes en un personaje de la historia de otra persona, interpretando un papel en un guión que no escribiste. Jung advirtió contra esto, porque el alma no prospera en la simulación. Cuanto más actúes, más distante se volverá tu vida interior, y con el tiempo te sentirás agotado, entumecido o incluso deprimido. No porque tu vida no tenga sentido, sino porque tu vida no te pertenece. En este lugar la autenticidad no está simplemente ausente. Es peligroso. Mostrar tu verdadero yo podría arriesgarte al rechazo. Pero Jung creía que nadie puede alcanzar su plenitud sin afrontar ese riesgo. La individuación, el camino hacia la madurez psicológica, requiere que vayamos quitando la máscara pieza por pieza y nos preguntemos, ¿quién soy realmente? Abandonar el teatro de la personalidad no se trata de rebelarse contra la sociedad. Se trata de recordar tu alma. Se trata de recuperar la voz que silenciaste, el sueño que pospusiste, los valores que enterraste. Porque por mucho que tu máscara sea admirada, si no refleja tu verdad, nunca se sentirá como amor. Se sentirá solo. 5. El laberinto del pensamiento excesivo, donde la mente se convierte en una trampa. La mente humana es una herramienta brillante. Pero Jung advirtió que cuando la mente no está conectada con el yo más profundo, se convierte en un laberinto, un lugar de bucles interminables, una prisión de análisis, un laberinto donde el pensamiento nunca termina y la verdad nunca se encuentra. Detenerse aquí es confundir la rumia con la sabiduría. Piensas y piensas y piensas, tratando de resolver tu dolor con la lógica, tratando de controlar el futuro con la predicción, tratando de deshacer el pasado con la imaginación. Pero cuanto más piensas, más te alejas de la claridad. Jung enfatizó la importancia de la intuición, el símbolo y el inconsciente, las partes de la psique que no hablan en lenguaje racional. Sabía que la curación y el significado a menudo surgen de las profundidades irracionales, no de la superficie lógica. Pero en el laberinto del pensamiento excesivo, el corazón se silencia, las señales del cuerpo son ignoradas, la voz del alma, suave, intuitiva, simbólica, se ahoga en el ruido. Pensar demasiado nos hace sentir seguros porque nos da la ilusión de control, pero en realidad es el miedo disfrazado de inteligencia. Nos mantiene estancados en la parálisis de decisiones, el entumecimiento emocional
y la desconexión espiritual. Jung decía: no resuelvas la vida, siéntela, suéñala, vívela. Porque el alma no habla en fórmulas, habla en metáforas, imágenes, sentimientos, silencio. Para salir de este laberinto, deberás aprender a confiar de nuevo. No solo tu lógica, sino tus instintos, tu conocimiento interior. Debes estar dispuesto a actuar incluso si no tienes todas las respuestas. Debes dejar de reproducir el pasado y comenzar a habitar el presente. La sabiduría no es saberlo todo, es saber cuándo dejar de pensar y empezar a vivir. 6. El desierto del aislamiento, donde se teme la conexión. Jung entendió algo que la psicología moderna repite hoy en día. El alma no se cura en el aislamiento, se cura en la relación. Pero hay un lugar al que se retiran muchas personas heridas. Un desierto psicológico, vasto, vacío, seco, seguro, pero sin vida. Este es el lugar donde te convences de que no necesitas a nadie, de que la gente es peligrosa, de que el amor es un riesgo que no puedes permitirte. Al principio, te sientes empoderado, sin expectativas, sin decepciones, sin traiciones. Pero poco a poco el silencio se vuelve insoportable. La soledad que una vez fue sagrada comienza a sentirse como un exilio. En este desierto, la vulnerabilidad es el enemigo. Te vuelves excesivamente autosuficiente, emocionalmente reservado y profundamente escéptico respecto de la intimidad. Pero lo que realmente estás evitando no son las otras personas, son las partes de ti mismo que se sienten indignas de ser vistas. Jung nos recuerda que somos heridos en las relaciones y somos sanados en las relaciones. El trabajo de sombra, la recuperación del trauma, el autodescubrimiento, todos son necesarios. Pero no nos volvemos plenamente humanos hasta que podemos pararnos frente a otra alma y decir: aquí estoy, imperfecto, real, todavía digno de amor. Permanecer en aislamiento es vivir sin espejos, sin la fricción sagrada de la conexión, sin el desafío y la alegría de ser conocido. Sí, la conexión nos abre al dolor, pero también nos abre a la alegría, y el alma no fue hecha para sobrevivir sola. Fue hecho para pertenecer. 7. El cementerio del pasado, donde se abandona el presente. Hay un último lugar contra el Carl Jung. Habló sobre un lugar muy difícil donde muchas personas quedan atrapadas. El pasado. Es ese espacio donde guardamos la culpa, el dolor y el arrepentimiento, y donde seguimos viviendo en recuerdos que ya no existen. Aunque parece normal recordar y sentir tristeza, quedarse en ese lugar es como no vivir realmente. Es como si fueras un fantasma, atrapado en lo que ya pasó, reviviendo momentos que no puedes cambiar. La mente repite 1000 veces, ¿y si...? Y el corazón no suelta lo que perdió. Mientras tanto, el presente pasa desapercibido, sin que lo disfrutemos ni le demos valor. Jung creía que la vida plena solo se encuentra viviendo aquí y ahora, no mirando atrás. Si siempre estás pensando en el pasado, te perderás las nuevas oportunidades que tienes enfrente. Dejar ir no es borrar lo que pasó, sino aceptar lo que fue y seguir adelante. También significa despedirte de esas versiones de ti que ya no te ayudan a crecer. El pasado nos enseña, pero no es el lugar para vivir. Así que si sientes que estás atascado en recuerdos o dolores antiguos, haz una pausa y pregúntate: ¿qué me está impidiendo avanzar? Llora si lo necesitas, perdona lo que debes, agradece lo aprendido y sigue adelante. Porque la verdadera vida está en convertirte en quien quieres ser, aquí, hoy, plenamente despierto. No esperes más. Este es el momento para que tu alma respire y se sienta libre. Si sientes que alguno de estos lugares internos te está atrapando, no esperes más para liberarte. El primer paso hacia tu libertad emocional es reconocer tu sombra y atreverte a integrarla. Hoy es el día para comenzar a sanar y vivir con auténtica plenitud. Ahora quiero que escribas en los comentarios una frase poderosa que refleje tu compromiso contigo mismo para dejar atrás ese lugar oscuro
donde tu alma no debería quedarse. Puede ser algo como: hoy elijo la verdad, decido sanar, o me libero para crecer. Compártela y démosle fuerza juntos.